Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bendición es poder tener este tiempo en el cual vamos a informarles de algunas cosas muy importantes de nuestra iglesia. Esperamos estén bien y bueno, es un tiempo que el Señor nos da para estar juntos también. Así es, así que nos da gusto saludarles de esta manera, así que estén atentos, vamos a estar entregándoles una información. Sí, bueno, como están los tiempos, ¿verdad? Es necesario no tan solo tener nuestros tiempos de estudio de la palabra, sino de informarnos respecto a ciertas situaciones. Y queremos aprovechar en verdad este tiempo de hacerlo con todos ustedes y además de recordar cuál es nuestra motivación, ¿verdad? Lo que nos une, lo que nos hace estar juntos. Yo voy a leer algunos textos de Gálatas capítulo 5, desde el versículo 1, y quiero que usted medite conmigo. Gálatas 5:1 dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Dice: ahora asegúrense, ya que somos libres, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Desde el 19 en adelante, voy a leer saltados algunos versículos, dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Desde el 22 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. La palabra de Dios nos guía, sin duda, a vivir esta vida que ha sido transformada por Cristo, la cual tiene ahora un sentido, ¿verdad?, totalmente diferente, pero que también el resultado de nuestras acciones, el resultado de nuestra vida muestre a Cristo, ¿verdad? Debemos de saber que cada día luchamos, ¿verdad?, con nuestra naturaleza, pero asimismo cada día estamos siendo transformados y estamos siendo llenos, ¿verdad?, por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, lo que nos permite vivir una vida completamente diferente. Así que les animamos a cada uno de ustedes, mis hermanos, a vivir guiados, ¿verdad?, por el Espíritu. Tenemos, es más, una serie que habla al respecto, ¿verdad? Ahí está en SoundCloud, está esta serie de Viviendo en el Espíritu, y también está en nuestros cultos que están ahí en YouTube. Bueno, tenemos este tiempo en el cual queremos informarles, ¿verdad? No sé, mi amor, ¿tú quieres agregar algo de lo que dije? ¿No? ¿Está bien? No, que nos esforcemos en dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, sobre todo ahora por los tiempos que vivimos. A veces esta pandemia nos dejó tanto tiempo como más en casa, que se nos olvida eso. En todos los aspectos de nuestra vida debemos de dejarnos guiar por el Espíritu. Y no solo hemos sido probados en este tiempo por la pandemia, sino que todavía seguimos en eso y tenemos que estar aferrados al Señor, firmes, tomados de su mano, y el Señor nos ha dado de su Espíritu para que podamos sacar adelante y vivir, primero honrándolo a Él, y segundo, salir adelante bien en todos estos tiempos que nos ha tocado vivir, que es parte del tiempo en el que estamos, valga la redundancia, viviendo. Así es, entonces damos gracias, ¿verdad?, al Señor por eso, porque estamos viviendo en este tiempo en el cual necesitamos, ¿verdad?, buscar del Señor, como en todos los tiempos, pero sobre todo hoy en medio de una sociedad en la que vivimos, ¿verdad?, con tantas situaciones esperadas unas y otras tan inesperadas, Sí. podamos dar fruto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es quien nos guía. Bueno, mis hermanos, Así es. vamos a dar tiempo para informarles algunas cosas muy importantes que vamos a estar viviendo. Así que les dejo con mi esposita para que podamos ir entrando en el tema y puedan ustedes estar al tanto de todas estas situaciones. Así es, les voy a ir informando, enumerando algunos procesos que vamos a tener estas semanas, ya para que estén atentos. Bueno, lo primero es decirles que vamos a hacer un receso de 3 semanas, ¿ya? Vamos a hacer un receso, es decir, vamos a parar
el ritmo, por decirlo así, de trabajo que hemos tenido hasta ahora, debido a que mi esposo tuvo una crisis hipertensiva. Y esto tuvimos que ir al médico, le dieron un tratamiento, tiene exámenes que hacerse, por lo tanto se nos hace imposible seguir trabajando de la manera que veníamos haciéndolo. Así que debido a esto vamos a hacer este receso, como le decía yo, de 3 semanas. Este receso consiste en que solo, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, vamos a hacer solo las reuniones de domingo. Los días que incluye esto va a ser el domingo 22, que es este que viene, el 29 y el domingo 5 de septiembre. Estas semanas vamos a trabajar solo esos días para sacar adelante nuestra reunión general. Como yo les decía, por este motivo que les compartimos para que ustedes estén al tanto y no estén en el aire y sepan lo que está pasando. También es bueno, por eso decidimos hacer este video para que puedan vernos las caras, podamos explicarles bien y podamos estar no solo todos en un mismo sentir, entendiendo lo que pasa, sino también orando, así como nosotros siempre los incentivamos a orar los unos por los otros, también nosotros los tenemos en nuestras oraciones constantemente y así también ustedes estén orando por nosotros y por todo este proceso que se vino, ¿verdad?, encima de que son cosas que no están en nuestro control, que uno no sabe qué van a pasar. Así que estamos en este proceso con mi esposo de salud y se nos hace imposible seguir el ritmo que llevamos por todo lo que significa los exámenes que se tienen que hacer, todo lo que significa esto, que es bien delicado, lo de la hipertensión. Así que ese es uno de los primeros avisos, por decirlo así, o información que les queríamos compartir. Claro, para que ustedes entiendan un poco, estos problemas de salud generan reacciones, vértigo y algunas otras que son un poco complejas. Yo he perdido un poco también mi memoria. Algunos de ustedes a lo mejor se han podido dar cuenta en los cultos, en las prédicas de domingo. Me ha costado un poco más leer los textos, me cuesta mucho cierta concentración. Entonces, producto de esto y de exámenes que tengo que hacerme durante las semanas, también algunos saltos que tengo que hacer por prevención y precaución, no vamos a poder sacar adelante todo lo que hacíamos entre semana, que a lo mejor para muchos piensan que solo es el devocional y otros piensan que solo es el culto o la clase de los niños que hacemos también cada semana, pero nosotros tenemos compromisos cada semana. Nosotros estamos discipulando los días lunes, los días martes, los días jueves, los días sábado, en la mañana también tenemos clases. Entonces a lo mejor algunos hermanos antiguos dicen, ¿y qué? Bueno, son discipulados para hermanos nuevos, para personas, ¿verdad?, que están conociendo del Señor, para personas que teníamos discipulados pendientes, consejería, y es un ritmo de trabajo que hemos llevado ya durante 1 año y medio. Entonces eso es lo que vamos a parar, todas las actividades entre semana, incluyendo el devocional y también la clase de los niños, que ahora mi esposa va a informar un poco más profundamente. Pero lo importante que ustedes deben saber es que la causa de este alto es en realidad mi salud. Como nosotros estamos trabajando a full y haciendo todo, ya no nos da, no podemos. Yo por salud ya no puedo, tengo que parar. Entonces, antes de que esto pueda empeorar o alguna cosa pueda pasar, para saber bien los diagnósticos y conocer bien las causas de todo lo que me está pasando, en este caso vamos a hacer este alto preventivo y nos hemos esforzado para mantener los cultos los días domingo, no dejar de tener nuestros cultos, ¿verdad?, de día domingo, para que ustedes puedan seguir cada semana, tengamos esta continuidad, ¿verdad?, de cada domingo tener nuestro tiempo con el Señor, y ustedes puedan también dar ese tiempo para el Señor, que es lo más importante. Hemos visto sin duda durante este 1 año y medio una merma en la responsabilidad, incluso yo creo en la pasión por las cosas de Dios, ¿verdad? Hemos visto a muchos hermanos que no se conectan, no sabemos, o realmente no sabemos si incluso se apartaron del Señor porque no dan luces de vida, pero a pesar de esas situaciones, nosotros hemos seguido adelante y hemos estado siempre
disponibles. Pero ya ahora llegó un momento donde por salud tenemos que hacer un alto muy necesario. Así que estén orando, por favor, por nosotros. Somos una familia, ¿verdad? Estén orando por todas estas situaciones y además no dejen de conectarse y de congregar, que es el modo en el cual lo estamos haciendo hasta hoy de manera online. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que hemos podido seguir adelante, porque todo esto también requiere un desgaste mucho más grande, requiere también tener mucho más tiempo y requiere también un aspecto técnico del cual a lo mejor muchos de ustedes ignoran, pero es bastante tedioso, bastante complejo, pero hemos podido hasta ahora salir adelante. Así que por eso les contamos que estas 3 semanas, que no vamos a tener actividad durante semana, solo los domingos, la causa es por algunas cosas de salud que tenemos que ordenar. Así que para que ustedes estén orando por nosotros también, por mi salud también, ahí les pido oración para que podamos salir adelante. Así es. Entonces, eso en primer lugar. Otra cosa importante para que ustedes la tengan en cuenta, a raíz de esto entonces, a partir del lunes 6 de septiembre, que pasa rápido el tiempo, vamos a retomar ya el trabajo normal, ¿cierto? A partir del lunes 6, entre semana, y ya con la ayuda de Dios, vamos a poder seguir trabajando de manera normal. Esto será así solo si seguimos, ¿verdad?, en riesgo por la pandemia, es decir, si no hay otra manera de trabajar que no sea solo en línea, retomaremos como lo habíamos hecho hasta ahora, ¿ya? Claro. Esa semana del 6 retomaríamos, para que sepan también los hermanos que les damos discipulado y tenemos un tiempo con ellos también, que dejamos algunas cosas en pausa. En esa misma fecha, o desde esa semana, desde el 6 de septiembre, vamos a estar ya fuera de todos nuestros compromisos, por lo menos los míos, de salud, por lo menos de exámenes, ¿verdad? De ver todo lo que tiene relación con los exámenes. Así es. Para poder retomar esa semana con los discipulados, también todo lo que tenga relación con nuestros devocionales entre semana, la clase de los niños y también el culto de domingo. Ya, eso por un lado, para que ponga atención. Pero por otra parte, ya, es importante saber que esto va a pasar en estas 3 semanitas, ¿verdad? Ya estamos claros. A raíz de esto igual, es posible que después de este receso, que ya le explicamos, ¿cierto?, no sigamos en línea. Esto es una posibilidad, ¿cierto? O sea, si vamos a volver y vamos a retomar todo como lo hacíamos, pero hay una posibilidad, si los contagios se mantienen tal cual como están hasta ahora, bajos, y se mantienen así, también nos va a ayudar estas semanitas, ¿verdad?, para ir observando eso. Por lo tanto, coinciden los tiempos con el hecho de que si por las siguientes semanas se mantienen bajos los contagios, es posible que el retorno que hagamos a partir del 6, ¿cierto?, cuando vamos a retomar, es posible que retomemos de manera presencial, ¿ya? O a lo mejor no la semana del 6, pero en este mes de septiembre. Ya, esto será entonces si después de estas semanas siguen los contagios con este estándar bajo, ¿ya? Si fuera así, entonces nos reuniremos evidentemente en domingo, para que sepan, y también haremos una reunión entre semana. Es decir, que cuando retomemos de manera presencial, si se mantienen bajos los contagios, va a ser de esta manera, el domingo, por supuesto, y entre semana. Lo que se va a hacer en la semana, estamos nosotros con mi esposo ideando un plan de trabajo, porque, bueno, también le diremos más adelante que ya nada es lo mismo. Las cosas no son como eran antes. Este retorno que tendremos no es como antes. No sé si más adelante las cosas podrán ser iguales, pero por lo menos por ahora, al volver de manera presencial, no va a ser como antes. Entonces tenemos que idear un plan de trabajo. Ahora no les vamos a dar muchos detalles específicos del regreso. Sí se los vamos a dar más adelante. Si vemos que los contagios se mantienen bajos, les vamos a enviar de nuevo otro tipo de información específica con todos estos detalles. También a lo mejor vamos a hacer un tipo de método para que ustedes nos hagan sus preguntas, sus dudas y podamos darles respuesta, porque aunque nosotros ideemos una forma de explicarles, siempre a veces quedan cosas que uno le quedan dudas o no entiende, sobre todo porque en una familia somos
están los papás, ¿cierto? Los niños tienen distintas edades, entonces todo eso a veces nos quedan dudas. Así que nosotros vamos a preparar una información con respecto a eso bien completa y se las vamos a compartir. Y vamos a también tener una manera de salir de dudas. Pero por ahora queremos adelantarles esto para que ustedes vayan preparando, bueno, en primer lugar sus corazones, porque este tiempo no ha sido fácil y el volver no va a ser como era antes, va a ser diferente. Entonces, para que vayan viendo que tal vez después de este receso, si todo se mantiene estable, vuelvo a repetir con esto de los contagios, tenemos muchas posibilidades, como más del 90% de que este retorno, después del receso, sea presencial. Claro. ¿Ya? Perdón, es importante entender que nosotros tenemos un protocolo de gobierno, o sea, esto no se trata de que nosotros digamos, bueno, como se mantiene todo esto estable, podemos entrar. No, el gobierno tiene un protocolo de reaperturas, que estamos en fase 3 en algunas comunas, y depende de la fase, es el aforo, y dependiendo del aforo, es lo que nosotros podemos hacer como reapertura. Pero todo el protocolo de reapertura es el que da el gobierno, no es algo que nosotros debemos de establecer o idear, bien digo, sino que es algo que ya está preestablecido. El gobierno tiene un protocolo de reaperturas y nosotros debemos de ordenarnos en base a ese protocolo que el gobierno da. Por eso estén atentos, porque si nosotros tenemos la posibilidad de regresar, retornar a los cultos presenciales durante el mes de septiembre, estén muy atentos porque hay un protocolo de gobierno que es bastante rígido, que debemos de obedecer y tenemos que entrar en ese orden. Por eso no depende linealmente de los contagios, ni tampoco depende de las estadísticas, depende literalmente de lo que el gobierno establece y cómo avanza o retrocede en las comunas. En este caso, la comuna donde está la iglesia, que es Cerro Navia, dependemos exclusivamente de, primero, que la comuna esté en la fase correcta y los que asistan también estén en las fases correctas. Así que muy atentos a eso, ¿ok? Muy atentos a la información que vamos a estar dando por los grupos en la iglesia. A mí me pasa, por lo menos en el grupo de hombres, son bien poquitos los que responden. Así que es importante que entre ustedes, hermanos, mándesela ahí a otro hermano si no lo ve que contesta en el grupo de varones, reenvíe la información para que podamos estar todos al tanto de esto. Así es. Así que, bueno, antes de hablar un poquito más de esto, aclararle eso entonces, ya que tal vez después de este receso podamos reunirnos de manera presencial. Con respecto a las clases de los niños, seguirán igual. Ya que nosotros preparamos una serie de 10 clases, llevamos 5, vamos a la mitad, por lo tanto las clases de los niños seguirán de igual forma. Haremos la entrega completa de la serie que preparamos para los niños, que es Viviendo para Dios a través de los Salmos, ¿ya? Así que estemos en línea o presencial, vamos a seguir de la misma manera como lo hemos hecho hasta ahora con los niños, que ha sido muy bueno para ellos, ¿verdad? Cómo pueden de esa manera entender la palabra, tener más claridad y recibir un mensaje concreto. Así que a los niños, y para que ustedes como papás sepan que eso sí va a ser así, aunque volvamos presencial, va a seguir este trabajo que vamos a estar haciendo y completándolo para que ellos puedan tener su serie completa, que es de 10 clases, ¿ya? Vamos a la mitad, así que nos faltan 5. Así que, hermanos, yo les invito, las clases de los niños, en verdad, es un trabajo enorme que hacemos, así que les invitamos a que repitan las clases con los niños, póngansela 1, 2, 3, 4, 5 veces. Es importante que ellos conozcan el fundamento, ¿verdad? Que es bastante claro que el Señor nos da a través de los salmos. Probablemente son conceptos muy breves, pero tratamos de hacerlos de una manera exegética para niños, ¿verdad? Tratamos de hacer una explicación pastoral para niños. Sí. Es más, crear las canciones para los niños para que estas verdades ellos las tengan en su corazón. Y ustedes, dice la Biblia, da una ordenanza a los padres de repetir las palabras de Dios, repetirlas. Los hermanos piensan que están cumpliendo a lo mejor con el protocolo de verlo, ¿no? Bueno, los que lo ven, porque hay muchos que probablemente ni siquiera lo ven o lo dejan para después, pero tenemos la oportunidad nosotros de hacer lo que en la historia mucha gente no tenía la oportunidad de hacer, que es
a nuestros hijos sentarlos en un lugar para que puedan ver y volver a ver y que se aprendan de memoria, hasta nosotros preguntarles lo que aprendieron respecto de la palabra de Dios. Así que les animamos a que vean 1, 2, 3, 4, 5 veces las clases. Además hay actividades ahí para los niños que pueden descargar gratuitamente, se las pueden imprimir, ellos pueden hacerlas, que le dan a ellos también esta gratificación, ¿no?, personal de sentirse también que están haciendo algo, ¿verdad?, referente a las clases, pero por sobre todas las cosas que puedan, mis hermanos, esforzarse a nuestros hijos, cada vez repetirles las clases que estamos teniendo para los niños. Nosotros tenemos el plan de hacer estas 10 clases con este tema por ahora, ¿verdad? Para nosotros ha sido un desafío enorme y hermoso de hacer esto de una manera tan infantil. Nunca pensamos que íbamos a poder hacer algo, aparte de invertir tiempo, ¿verdad? Y estos programas maravillosos que tenemos para hacer todo eso. Ha sido en verdad un desafío para nosotros como familia, así que les invitamos a que a sus hijos los nutran, no tan solo una vez o dos, sino que muchas veces con las clases. Recuérdenle la primera, recuérdenle la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y hagan esta labor importante, como dice la palabra, ¿verdad?, a nuestros hijos. Hasta la Biblia dice, ponlo ahí en los pilares de tu casa, en el dintel de la puerta, en tu cuerpo, en todos lados que ellos puedan conocer de la palabra de Dios, y cuánto más hoy ponerlo ahí en un dispositivo, ¿verdad?, para que ellos puedan conocer más de la palabra de Dios. Así es, así que eso es un poquito la información, trate de tenerla ahí siempre presente para que estén atentos. Y bueno, a modo de consejo, ¿verdad?, y de recomendación, como decíamos hace un ratito, hermanos, preparen sus corazones. Preparen sus corazones porque a veces se nos hace fácil decir, ¿ya cuándo vamos a volver? Necesitamos volver. No va a ser como antes, no va a ser como antes. Y además, si a algunos les cuesta a veces apartar el tiempo para simplemente estar a un clic de poder estar en una reunión, de ver un estudio, de escuchar una predicación, sinceramente como pastores estamos un poquito inquietos porque decimos, ¿qué va a pasar cuando tengamos que volver? Porque ya no va a ser a un clic, sino que van a tener que trasladarse, invertir sus recursos, gastar gasolina, además el clima, ¿cierto? Siempre el ser humano tiene esta queja del clima, por frío, por calor, las distancias, los traslados, la familia, cómo va a ser, y además sabiendo que el virus, ¿cierto?, COVID-19 todavía sigue ahí, tal cual como al principio. La diferencia es que estamos la mayoría en nuestro país vacunados, pero el virus sigue ahí, todavía no se va. Entonces, todas estas cosas no va a ser tan simple y todo no va a ser como antes. Por eso el llamado es a que preparen sus corazones. La Biblia nos enseña que el Señor pone en nosotros el querer y el hacer. Por mientras, nuestra recomendación es que al decirles preparen sus corazones, es como esfuércense en el querer para que llegado el momento ustedes estén listos. Y ahí tengan el hacer. Claro, y ahí se pueda dar, ¿verdad?, el hacer. Y no tengamos, hermanos, excusas. No tengamos excusas. Mire, antes, todos sabemos que cuántas veces teníamos tantas excusas para congregarnos, para servir a Dios, para buscar a Dios, para hacer lo que tenemos que hacer. Esta pandemia, ¿verdad?, sin duda ha probado los corazones y se ha visto quién es quién, ¿verdad?, el que ha podido permanecer fiel, el que se ha hecho presente de distintas maneras. Pero ahora vamos a volver. ¿Cómo vamos a volver? No podemos volver como antes, ¿se imagina? Antes de la pandemia, los que eran infieles. Y ahora tenemos que retomar, con la ayuda de Dios, si el Señor lo permite. ¿Cómo vamos a retomar? ¿Vamos a tener excusa como antes, se imagina? Eso sería bien triste. Por eso, preparen sus corazones. No podemos tener excusas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en los que, ¿cómo podemos hablar de esto? No debería ser un tema la infidelidad de la iglesia del Señor. Fíjese cómo las iglesias, a veces de prosperidad y de tantas cosas que son opuestas a la palabra, están llenas. Pero cuando es para convocarnos, ¿verdad?, para buscar a Dios, para indagar en su palabra, esforzándonos, ¿verdad?, a hacer lo mejor posible,
que nos cuesta, que hay infidelidad, que el Señor nos ayude. Preparen sus corazones, así como han sentido que esto es difícil. Ahora se viene un proceso en que a muchos les va a pasar que las cosas no son como pensaban. Algunos decían, no, quiero puro volver. Pero mire, se va a dar cuenta que va a tener estorbos, pero no son estorbos para el que es fiel, para el que quiere de Dios. Es un estorbo, una excusa para el que siempre ha tenido estas excusas. No hay nada que lo haya frenado, ni antes, ni en la pandemia, ni después. Que nosotros, mis hermanos, no seamos así, ninguno de ustedes. Que todo este tiempo que hemos tenido en las casas, que sea un tiempo, a lo mejor hemos tenido dificultades, a veces también hemos podido estar desanimados, pero que eso haya sido solo un momento y que ahora, si el Señor nos permite volver, que podamos volver con toda la pasión, con todo el honor y la honra que el Señor se merece, honrándolo con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, con nuestras actitudes, con nuestra responsabilidad y con todo lo que se viene. Preparen sus corazones además, porque el volver, como les decía, no es como antes y no es tan simple. Y como decías tú, mi amor, hay un protocolo que seguir. Por ejemplo, aquí los que hacen las cosas así al aventón o a ver si resulta o que van a ver si pueden, ya eso no va a poder ser. El infiel no va a poder ser, porque resulta que el protocolo que da el gobierno es un protocolo que hay que cumplir. No es porque discriminen la iglesia, no es un ataque contra la iglesia. No es persecución. No es persecución, no es que tengamos que protestar, nada de eso. O sea, esto hay que hacerlo. Qué triste cuando hemos visto que muchos que se llaman cristianos alegan que no los dejan, no les dan libertad, que es una persecución, hacen protestas, igual salen a la calle. Porque los primeros que deberíamos entender esto somos los que conocemos la palabra. Cuando el primer mandamiento que nos enseña el Señor, y en esto se resume todo, dijo el Señor con sus propias palabras. El primero, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etcétera, ¿cierto? Se refiere a con todo lo que yo tengo, soy. Y el segundo más grande es amar a mi prójimo, ¿cierto? Dice, como a uno mismo. Y el Señor mismo, Él, con sus propias palabras, nos dijo que en esto se resume todo. Y esto que está pasando de los protocolos, de usar mascarilla, del alcohol gel, de mantener la distancia, de respetar la distancia, de ser responsables, eso tiene que ver todo con amar al que está a mi lado. Y cómo la iglesia del Señor debe ser la primera, imagínense teniendo la palabra, en entender estas cosas. Pero qué difícil a veces cuando la iglesia piensa que la están persiguiendo, dice que el virus es mentira, que no pasa nada, que, en fin, o se sienten muy valientes, que no se trata de eso. Todos los que amamos a Dios no tenemos miedo a la muerte, no tenemos miedo a nada, el Señor está con nosotros. Pero mire, algo tan sencillo para ya ir avanzando y terminar. Teníamos una conversación ahí, un poco hablando específicamente, por ejemplo, del uso de la mascarilla. Y cuando alguien dijo, no, yo me pongo la mascarilla para no enfermarme. Ahí una persona que se dedica a la medicina, pero que no solo se dedica a la medicina, sino que teme a Dios, dijo, es que la mascarilla no se trata de ti. Y quedaron todos sorprendidos y dijeron, ¿qué? No, la mascarilla se trata del que está a tu lado. Porque fíjese que, claro, si yo uso mascarilla, ¿cierto? Digo, sí, me protejo. Pero, ¿sabe? Lo principal de la mascarilla es para no contagiar a los demás. O sea, el que está cubierto en esto de la mascarilla es cuando el que está a su lado usa la mascarilla. Porque yo impido que mis bacterias, que mis virus lleguen al que está a mi lado. Pero siempre se usa de manera como más egoísta, ¿no? Me pongo mascarilla para que no me contagien. Para cuidarme. Para que no me enfermen, para cuidarme. Pero el primero que es cuidado cuando yo uso mascarilla es el que está a mi lado. Y fíjense, si lo analizamos, esto tiene que ver todo con el amor, todo con lo que dice la palabra. Por eso yo le decía, los primeros que debieran entender esto somos nosotros, la iglesia del Señor. De entender el amor, de entender la empatía, de entender, de ser responsables. Bueno, y obedientes también, ¿no? Porque a la larga claro, es una norma. Sin duda. Es una norma de gobierno. Así que, hermanos, preparen sus corazones. Necesitamos, ahora más que nunca, tener un corazón humilde, un corazón entregado al Señor, ser humildes, obedecer. Y aunque nosotros veamos a nuestro alrededor que los demás hacen como quieren y no hacen ni cumplen ciertas cosas, bueno, esos serán los demás. Pero nosotros nos esforzamos y tratamos de hacer lo mejor posible.
Así que eso, mis hermanos, ya preparen sus corazones. Y por último, un último punto para que ustedes lo tengan en consideración. Nosotros damos consejería, como decía mi esposo, discipulado por Zoom. Estamos haciendo discipulados en línea, estamos haciendo de manera personalizada, así que ahí estamos estudiando con algunos de ustedes. Esto va a seguir igual, ¿ya? A partir del 6 vamos a retomar esto, pero si volvemos de manera presencial, todos los discipulados, la consejería, todo va a seguir igual en línea. Vamos a mantener eso. Así que para aquellos que van a la mitad de su estudio, al principio, ya estamos terminando, sepan que vamos a retomar y que vamos a terminar con ustedes ese proceso, no los vamos a dejar a medias, ¿ya? Y vamos a seguir haciéndolo en línea. Sí, antes de terminar, aclarar dos cosas importantes. Primero, no vamos a retornar a la iglesia la semana del 6, no se malentienda, Sí. No hemos dicho eso. No vamos a retornar a la iglesia la semana del 6, ¿ok? Para que nadie piense que hoy vamos a volver. No. Estamos diciendo que ahora tenemos un receso, el cual ya explicamos, y la semana del 6 retomamos normalmente nuestras actividades, pero vamos a ver y a esperar para durante el mes de septiembre, si Dios así lo permite, poder retornar a nuestros cultos presenciales, ¿ok? Eso es lo primero. No volvemos presencial la semana del 6. Simplemente estamos avisando que después del 6, al nosotros esperar estas semanas prudentes de ver cómo van los contagios y la información de gobierno, vamos a revisar mientras los protocolos para retornar cuando Dios lo permita. Eso es lo primero. Ok, ya está claro. No volvemos la semana del 6. Eso ya está, ok. Claro. Además, mi amor, si volvemos siempre, eso cuando volvamos van a recibir la información. Es que eso quiero hablar. No es así, claro. No, y aparte, el retorno es con un protocolo de preinscripción. Eso es muy importante que lo entiendan. Es con preinscripción. Lo que el gobierno ha detallado es que las iglesias para retornar necesitan una planilla de preinscripción. Nosotros lo que vamos a hacer, miren, yo por ejemplo ahora aquí en el video, ustedes que van a ver abajito, hay un número de WhatsApp que es de la iglesia. Eso es exclusivo de la iglesia. Ustedes pueden escribirnos para conocer los protocolos, las fechas, la información en este WhatsApp que está aquí abajito. Este es exclusivo de la iglesia, así que ustedes pueden escribirnos a este WhatsApp cualquier duda. Primero, y lo segundo, todo culto va a ser con preinscripción, y por eso mi esposa dice que seamos obedientes y que por favor sean respetuosos amando al prójimo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al aforo que nosotros tengamos, si supera la cantidad de personas, nosotros solo tenemos un aforo limitado. Esto significa, si podemos recibir 50 personas y se inscribieron 80, hay 30 que no pueden ir a la iglesia. Es más, no puede ir la gente a la iglesia sin preinscripción. Y esto es muy importante que usted lo entienda. Hay un protocolo de gobierno que lo vamos a estar dando oportunamente. Si usted no cumple con el protocolo, si usted no lleva mascarilla, si usted no se ha preinscrito y si usted ni siquiera ha considerado vacunarse y muchas cosas que el gobierno está pidiendo, nosotros no vamos a poder darle acceso al templo. ¿Por qué? Porque la iglesia va a tener un protocolo bastante estricto dado por el gobierno, el cual debemos de cumplir todos. Por eso va a ser con preinscripción. No vamos a abrir la iglesia y que vaya el que quiera, o que llegue el hermano a mediodía, empezó el culto a las 11 como muchos lo hacían, ¿verdad? Llegaban a las 12:30 y... No, hay un protocolo de entrada, un protocolo de salida y hay una preinscripción. Entonces, oportunamente, como lo hemos dicho ya hace mucho tiempo, en fe, esperando, vamos a hacer este protocolo de inscripción o de preinscripción. Vamos a abrir las fechas, ¿verdad? Vamos a abrir algunos cultos por fecha para que ustedes de manera, y esto también es importante, individual, se inscriban y podamos nosotros llenar el aforo permitido que tenemos en la iglesia para los cultos presenciales. Así que, mis hermanos, esto va a mostrar, yo creo que por eso mi esposa lo hablaba de manera muy simple, va a mostrar mucho del corazón que tenemos, ¿verdad? De cuánto amamos al Señor, de ser obedientes y de respetar también los protocolos que se van a dar. Nosotros tenemos muchos hermanos que se han unido a nuestra transmisión, que son de otros lugares que no son de la iglesia ni tampoco de Santiago, a veces ni siquiera de Chile, y por amor a ellos también vamos a continuar transmitiendo estos cultos presenciales para hacerlos parte y no dejarlos, ¿verdad?, sin ser parte de la iglesia. Pero todos los hermanos que pertenecen a la iglesia
estén atentos a esta preinscripción para los cultos que vamos a abrir, porque eso va a ser lo fundamental y en lo que nos vamos a basar para nosotros ordenarnos respecto a todo lo que vamos a ir haciendo en adelante. Así que, mis hermanos, les animamos a que seamos como mi esposa ministraba, seamos obedientes, respetuosos, en amor, estemos, ¿verdad?, dispuestos y disponibles a no tan solo a entender los protocolos, sino a respetar los protocolos, a valorar, ¿verdad?, lo que tenemos y a retomar, ¿verdad?, esto que va a ser, sin duda va a ser difícil. Va a ser difícil porque ahora hay hermanos que se levantan a las 11, ¿verdad? O a las 10 y están desayunando y ahí prenden su pantalla y está el culto, ¿verdad? Pero ahora también el Señor, al convocarnos a volver a los cultos, vamos a también tener que esforzarnos en muchas cosas, las cuales son de mucha bendición, ¿verdad? Apartar el tiempo para el Señor. Así que, mis hermanos, no se olviden de eso, que es muy, muy importante respecto a lo que se vendrá. No, y recuerden que es esencial, o sea, es básico, que todos ustedes tengan sus vacunas, porque es lo básico para permitir el gobierno que podamos reunirnos. Claro. Por eso es tan urgente, incluso aquellos de ustedes que ya han sido vacunados, o sea, convocados para la tercera dosis o la dosis de refuerzo, deben hacerlo. O sea, deben hacerlo. Hay algo importante para aclarar en eso. Nosotros no obligamos a nadie a vacunarse. No tenemos esa potestad de hacerlo, ¿no? Hemos explicado durante este tiempo, tenemos un hijo que estudia medicina, ustedes lo saben, y les hemos explicado abiertamente de qué se trata esto de la vacunación. No tenemos la autoridad ni ninguna clase de injerencia en que lo hagan. Ahora, pero esto es importante aclarar algo. El gobierno solicita para asistir a la iglesia el pase de movilidad. Si nosotros no solicitamos el pase de movilidad para el ingreso a la iglesia, estamos incurriendo en una falta. Y esta falta son muchas UTMs de multa. Claro. Entonces nosotros, la verdad, no estamos dispuestos, tampoco ni podemos enfrentarnos a esas multas para los que han decidido creer en conspiraciones o en rollos, ¿no? Algunos extraños respecto a esto de la vacunación. Así que para que tengan claro que uno de los requisitos para entrar a la iglesia y poder ser parte de nuestros cultos presenciales va a ser el pase de movilidad. Por eso mi esposa hace énfasis en que estemos al día con eso y todo, para que tengamos el pase de movilidad, porque este informe que nosotros tenemos que tener por culto de las personas que asisten también tiene un sentido respecto a si alguien se enferma, conocer los contactos estrechos. Nosotros tenemos que designar dónde se sienta cada quien, porque tenemos que saber cuál fue el contacto estrecho de las personas si es que alguien se enferma. Es un rollo que ustedes no se imaginan. Es todo un ajetreo, todo un Pero trámite. es muy importante que entiendan, mis hermanos, que el amor, ¿verdad? Y el estar bajo, respetando la autoridad de gobierno y de la iglesia, va a ser muy importante para que podamos retornar a la iglesia. Sin duda, y esto es muy importante también aclarar, sin duda hay muchas iglesias que no cumplen ningún protocolo. Hay muchas que no cumplen, pero a nosotros no nos importa lo que hagan esas muchas. Y les soy muy franco, no nos importa lo que hagan las muchas. A nosotros nos importa cumplir con la palabra de Dios, ¿verdad? Hacer las cosas bien, porque en verdad la Biblia nos orilla, ¿verdad?, a hacer las cosas en orden y a respetar a nuestras autoridades, ¿verdad? Incluso estas normas que no nos están impidiendo congregarnos, ¿verdad? No, nadie nos está impidiendo congregarnos. Lo que nos están diciendo es que háganlo, pero bajo estos parámetros por salud de la población en general. Así que, como les digo y repetimos, atentos, mis hermanos, a todo el protocolo que vamos a enviar previamente. Vamos a enviar paso a paso cómo llegar a la iglesia, cómo preinscribirse, de qué manera hacerlo, los protocolos dentro de la iglesia, la entrada, la salida. Vamos a explicarlo paso a paso, así que estén tranquilos. Déjenme recuperarme yo, ¿verdad? Ahora de este tiempo de exámenes, yo me río, ¿verdad? No nos queda de otra, porque la salud hay que cuidarla y hay que hacer todo el proceso que me han enviado a hacer, más lo que nos toca estas semanas. Pero mientras hacemos eso, estamos sin lugar a dudas pendientes de mantener los cultos y además de prepararnos para lo que se viene. Así que en verdad estamos contentos, es un desafío, ha pasado mucho tiempo ya, más de un año y medio. No es fácil, ¿verdad? Así que el Señor ha tenido compasión y misericordia de cada uno de nosotros, incluso algunos de ustedes, mis hermanos, que incluso se enfermaron de COVID. El Señor todos se han recuperado. Nos ha guardado, ¿verdad? Es en verdad un milagro. Nosotros que hemos visto que familia de mi esposa falleció por COVID, familia por parte mía, por parte de mi mamá, por parte de mi papá,
han fallecido por estas causas, así que el Señor nos ha preservado nuestra vida. Algún plan Él tendrá, ¿verdad?, para con nosotros. Así es. Así que no hay duda de que el Señor ha sido tan bueno. Así que, hermanos, prepárense. Preparen, como les decía yo, sus corazones, esfuércense, que todo esto les sirva para animarse, para ordenarse y no para otra cosa. Ya nosotros damos gracias a Dios por todo lo bueno, hemos visto la mano de Dios, y yo creo que incluso el que andaba por ahí desanimado, bueno, nunca es tarde todavía, ¿cierto? Mientras el Señor no venga o la muerte no venga por nosotros, todos los días están ahí, mira, el Señor con su misericordia para que nosotros nos ordenemos y nos volvamos a Él. Así que damos gracias a Dios por eso, y estos son los avisos, la información que queríamos entregarle. Téngala ahí usted a mano. Recuerde que previo a reunirnos presencialmente, si el Señor lo permite y está en sus planes, usted va a recibir toda la información, así que para que no se confunda. Y sigamos mientras tanto esforzándonos en los caminos del Señor. Conéctese. Nosotros estamos ahora en esto de los exámenes de mi esposo, en un tratamiento que está siguiendo, pero en medio de todo eso hemos dejado igual las reuniones del domingo, y de verdad sentimos que ha sido como nuestro estandarte. Llevamos más de 1 año y medio de pandemia y ninguna semana hemos dejado de hacer iglesia, y damos gracias al Señor, y toda la gloria, la honra y el honor es para Él, porque Él lo ha hecho, Él lo ha permitido, y de verdad ha sido un milagro. Valoremos eso y no dejemos de estar atentos no solo a las transmisiones y a todo lo que pasa, sino que ahora nosotros les vamos a enviar esta información, ¿cierto? Este video. Sería bueno que todos ustedes, no solo algunos, siquiera pusieran recibido, gracias, lo que ustedes quieran, pero pongan algo. Para nosotros, mire, primero saber que están ahí, que lo recibieron, porque hay mucha gente a veces que está en los grupos que cambiaron su celular o se fueron, y uno, ¿verdad?, espera para ver si dan alguna señal de vida, porque también hay casos que no dan señales y que están ahí. Entonces, mire, hemos tenido harta paciencia para esperar las reacciones, ¿cierto?, que todos estén ahí atentos. Háganlo, hermanos, valoremos todas las cosas que el Señor nos ha permitido, y una de esas es tener esta comunicación. ¿Cómo ustedes van a recibir información y ni siquiera dicen recibido, gracias o lo que quieran decir? Pero háganlo, porque así nos ayudan. Como siempre digo yo, ustedes son muchos, nosotros somos solo uno. Bueno, somos 2, pero somos uno. Claro. Entonces, ¿cómo eso es muy simple y fácil de comprender? ¿Cómo no hay una manera de comprender y decir, oh, sí es cierto? Entonces, si nosotros ahora no somos capaces de eso, imagínense, todo lo que se nos viene, los que son desordenados o viven para sí o no tienen una actitud, ¿verdad? Por último, digo yo que es como de ser recíproco, ¿qué va a pasar? Va a ser muy complicado el periodo que se viene ahora. Así que sí, entrenémonos desde ya. Así que les vamos a hacer llegar esto, y sobre todo los varones, que son medios de pocas palabras, siempre las mujeres diferenciamos, ¿verdad? Las mujeres hablan, no sé, ¿puedo decir así para no? Como el doble de los hombres. No, palabras por minuto. Más. Pero por favor, que eso sea una estadística, a lo mejor chistosa, y puede que sea un poquito, ¿verdad? ¿Cierto? No, es una realidad, pero es para bien, ¿no? Pero mire, pero eso que no sea la justificación que tengan los varones para decir, yo no soy de muchas palabras, no, es que yo no escribo, no, es que yo no respondo, pero si lo vi, no, por favor. El llamado a ser humildes también es para los varones. O sea, los primeros en ser humildes, en estar atentos, en ser obedientes, como ejemplos también de sus familias. Los varones son los primeros que deberían decir, pastor, aquí estamos. Gracias, pastor, buena la información, pastor, tengo dudas. ¿Por qué no pueden hacerlo? O sea, no, de verdad es incomprensible. Así que, hermanos, todos nosotros, mujeres, hombres, todos los jóvenes que están integrados al grupo también, contesten, respondan. Ahora es el momento de ordenar eso también, y no digan, no, y si lo veo es que me da flojera, oye, es que está ocupado. No, por favor, esas no son excusas. Así que pongamos por obra esto que venimos hablando y hagámoslo. Sí, y hermanos, también incentivarles, ¿verdad?, a la generosidad.
sin duda el retorno para nosotros es también, hasta ahora hemos estado tranquilos en el sentido de que, por gracia del Señor, ¿verdad? Hay hermanos que han seguido aportando, ¿verdad? Diezmando y tenemos, la verdad, muy pocos ingresos respecto a ofrendas y aportes de la iglesia. Para poder nosotros volver presencialmente necesitamos muchas cosas por estos protocolos también, no tan solo de mejora, sino que para nosotros poder hacer todo lo que tenemos que hacer, necesitamos recursos. Sean generosos. Y cuando volvamos, claro, a lo mejor vamos a estar presencial y esto les incentiva a volver a la generosidad o ustedes ser generosos, ¿verdad? Pero no dejemos de hacerlo, sobre todo ahora, porque en verdad como iglesia hemos estado, como les digo, tranquilos de no insistir al respecto, pero ahora se viene un momento donde necesitamos de la generosidad general de la iglesia para poder nosotros volver y para poder hacer todo lo que necesitamos hacer de la manera correcta. Así que les instamos a ser generosos, mis hermanos. Así es. Y bueno, esta es la información que le queríamos dar. Y para terminar, les queremos compartir 1 de Pedro, capítulo 5, del 5 al 10. Y dice así: y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, después que hayan sufrido un poco tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido, que es nuestro Señor Jesucristo, el único fundamento en el que ustedes, mis hermanos, y nosotros debemos de estar firmes. Así que, gracias a Dios, mis hermanos, por su palabra que nos anima, nos fortalece. Dios les bendiga, que estén muy bien. Amén. Dios les bendiga. No se olviden que acá en este video tenemos acá el código QR en este lado. Aquí está el código QR y aquí abajito está el WhatsApp de la iglesia, que es un nuevo WhatsApp que tenemos que va a ser exclusivo de la iglesia. Todas las dudas, preguntas que tengan y quieran con nosotros retomar, estamos disponibles. No se olviden la importancia de la palabra de Dios, que mi esposa partía diciendo: y todos y se vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios les bendiga, cuídense mucho, oren por nosotros. Que estén bien. Chau, chau. Les amamos, adiós.